Bueno, así que de verdad, muchachos, que... Bueno, pero ustedes sí enciendan su cámara. Ustedes sí normal enciendan su cámara, por favor. Yo sí no sé por qué, pero no puedo encender la cámara. Bien, bueno, sin más que añadir, vamos a comenzar de una vez, ya se nos va el tiempo. El tiempo es oro. Bien, la semana pasada vimos el tema introductorio a lo que es la química. Hoy vamos a ver lo que estudia la química. A ver, recuerda, ¿qué estudiaba la química? ¿Cuál es el punto principal que estudiaba la química? La materia. La materia. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la materia. Todo sobre la materia. En primer lugar, la materia. ¿Qué es la materia? Simplemente así, mira. ¿No? Antiguamente se conocía como es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Sí. Hoy se considera simplemente como es todo lo que nos rodea. Por eso química también es todo lo que nos rodea. Ahora, según ese señor Albert Einstein, nos dice que la materia se presenta de dos formas. Materia condensada y materia dispersada. ¿Cuál es la diferencia? En que la materia condensada es aquella que presenta masa y volumen. Es decir, la podemos tocar, la podemos ver, oler, sentir, ¿cierto? Pero en cambio la materia dispersada no cumple con esos requisitos. La materia dispersada se presenta en forma de energía. ¿Sí? No la podemos observar a simple vista, no podemos tocarla, no podemos olerla, verla, ¿no? Por ejemplo, la materia condensada vienen a ser todas las cosas que existen. Por ejemplo, un árbol. ¿Qué más? Un perrito. El aire. El aire podría ser. El aire también, claro, porque el aire tiene más volumen, ¿ah? Tiene más volumen. El aire, el agua, ¿qué más? Este, un día un alumno El fuego. de puro de pura charada me dijo, profe, la leche condensada. La leche condensada también. ¿Por qué? Es materia condensada, ¿no? Tiene masa y volumen. ¿El ¿No? catedrático podría ser el fuego? El fuego también tiene masa y volumen. Exacto. También está dentro de esta categoría. Etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay sí, millones de ejemplos acá. Ahora, la energía dispersada sí es contadita, ¿no? ¿Quién se presenta en forma de energía? Por ejemplo, los rayos ultravioleta, los rayos del sol. ¿Qué más? Los, el calor, los rayos infrarrojos también, parecido al calor, ¿no? Los rayos solares que deben salir parecido. La luz, las ondas también, las ondas de televisión, las ondas de radio. ¿Mm? Ese tipo de materia. ¿Te das cuenta? Y las ondas magnéticas, Ya, las ondas magnéticas son estas, pues la de televisión y la de radio. Están dentro de esa categoría. ¿Está bien? ¿Queda entendido entonces? ¿Logran diferenciar? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Muchachos, ninguna. Todo claro, catedrático. Ok, entonces vamos copiando, muchachos, esa primera parte. Vamos copiando, ¿ya? Dos minutos, muchachos, ¿ya?
mi catedrático se encuentra ahí. Claro, dime. Bueno, es que ya pasó más de 10 minutos. Sí, ¿ya copiaron esto? Terminaron. Sí, mi catedrático. Listo, vamos con la segunda parte entonces. Sí, catedrático. Le dije que copiaran. Avíseme nomás, prof, catedrático, listo, ya está, listo. Entonces, seguimos con la siguiente parte. Ahora, hablemos de la clasificación. No, de las propiedades. Propiedades de la materia. Es una característica, ¿no? Hablar de propiedades como una característica. Ahora, existen propiedades generales y existen lo que es las propiedades particulares. Las propiedades generales, ¿por qué se diferencian de las particulares? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, mi catedrático. Sí, catedrático. Las generales son aquellas que le presentan todos los cuerpos sin excepción, ¿ya? La presentan todos los cuerpos. Y las particulares son aquellas que representan solo algunos cuerpos. Nada más. ¿Ya? Aquí si las generales todos los cuerpos deben poseerla. En cambio, las particulares no, solamente algún tipo de materia. Por ejemplo, tenemos lo que es la masa. Todos los cuerpos por más pequeños que sean, van a tener masa. Por una cantidad de materia. 10 kilogramos. Escúchame, desde un electrón, que es tan pequeñito, mira, tiene su propia masa, hasta un planeta grande, ¿no? Tienen más. Nadie se salva. Volumen. ¿Qué quiere decir volumen? Quiere decir el espacio que ocupa un cuerpo. Y todos los cuerpos, por más pequeñitos que sean, ocupan espacio. ¿Verdad? La inercia. ¿Qué es la inercia? Es el estado de reposo o movimiento, ¿no? Puede estar un cuerpo. A no ser que exista una fuerza ajena que la mueva. O estás en reposo o estás en movimiento. La impenetrabilidad. ¿Qué es impenetrabilidad? Un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio que otro en un mismo momento. O sea, por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua lleno, repleto, hasta el tope, si agrego una manzana, ¿qué pasa con el agua? Sale, Se, der- sale por... Se rebalsa. se derrama, se rebalsa. Quiere decir que esa cantidad de agua que está saliendo ahora es ocupado por el espacio de quién, de la manzana. Claro. Eso significa impenetrabilidad. Que un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio que otro en un mismo momento. ¿Vale? Divisibilidad. Su mismo nombre lo dice, de dividir, ¿no? Todos los cuerpos se pueden dividir hasta llegar hasta una parte más pequeña que se llama el átomo. ¿Sale, muchachos? Entonces, ahí tienes algunas de las propiedades generales que la presentan, obviamente, todos los cuerpos sin excepción. Ahora, propiedades particulares. Por ejemplo, tenemos la dureza. ¿Qué es la dureza? Es la resistencia al rayado. O sea, ¿qué tanto un cuerpo puede resistir a ser rayado? Y es muy diferente a lo que es la tenacidad. Es diferente, ¿eh? La tenacidad es la resistencia al fraccionamiento. Por ejemplo, ¿quién es duro? ¿Quién es el objeto más duro sobre la Tierra? ¿Piedra? ¿Quién? El diamante. Diamante. Curazo, creo. El diamante, ¿ya? Entonces, el diamante tú lo puedes romper, pero es muy difícil para que se raye, ¿no?
Cambio tú una piedra una roca la puedes rayar fácilmente. La tenacidad es la resistencia al fraccionamiento. Por ejemplo, más bien una piedra es muy difícil de romper, o sea, tiene tenacidad. Pero, por ejemplo, una hoja de papel no tiene tenacidad, ¿no? Se rompe al toque. Eso es tenacidad. Cuidado ahí, cuidado la diferencia entre dureza y tenacidad, ¿ya? Elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Es cuando un cuerpo, ¿no? Puede deformarse y volver a su estado inicial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cuerpos son elásticos? El jeve, ¿qué más? La liga, los resortes, la piel también, ¿no? Lo estiras y vuelve a su estado inicial. Yo te pregunto, ¿la plastilina será o no el limpiatipo? No. No, porque se queda en su mismo lugar, ¿verdad? Tiene que volver a su estado inicial. Ya, dureza, tenacidad, elasticidad. ¿Qué más? La ductibilidad, por la cual los metales, solo y únicamente los metales se pueden transformar en hilos. Hilos delgados. Por ejemplo, como el cobre, ¿no? Si tú pelas un cable, ahí vas a encontrar un hilo delgado, ese es cobre. La maleabilidad también es propiedad de los metales que se pueden transformar en láminas. Por ejemplo, como un cubo de plomo, tú lo puedes transformar en una lámina. Y con eso hacen puertas, ventanas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Viscosidad. ¿Quiénes presentan viscosidad? Solamente los líquidos, pues, ¿no? Que la resistencia a fluir. Por ejemplo, ¿qué cuerpos son viscosos? La miel, la goma, el aceite. ¿Por qué? Porque demoran en fluir como el agua, ¿no? Como el agua u otro líquido. ¿Sale? Ahí tenemos también la temperatura, la densidad, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿A qué se refiere mi catedrático con particulares con algunos cuerpos? ¿Cuál es su relación ahí? Presenta algún tipo de cuerpo. Por ejemplo, como te decía, una hoja de papel no tiene tenacidad, ¿cierto? Pero si me hablas de masa, una hoja de papel tiene masa, una piedra tiene masa, o sea, la presentan todos los cuerpos. Algunos cuerpos quisiera algunos tipos de cuerpos. Por ejemplo, viscosidad. Viscosidad, ¿quiénes solamente poseen viscosidad? Ciertos cuerpos, como el aceite, la goma, la miel. Una vara de hierro no presenta viscosidad. ¿Comprendes? Sí, mi catedrático. Listo, copiando, 5 minutos. O me avisan cuando terminan.
Ya mi catedrático puede avanzar con su clase. Listo, mi catedrático. Ya, mi catedrático. Listo, mi catedrático. Ya está, muchachos. Listo ya. Ahora vemos la clasificación, ¿ya? La materia se clasifica en sustancia, llamada también sustancia pura, y mezcla. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una sustancia es un cuerpo, ¿no? Es un cuerpo de composición definida, ¿no? En cambio, una mezcla es la unión más sustancias. Entonces, dentro de la sustancia tenemos dos tipos de sustancias. Simple y la sustancia compuesta. La sustancia simple, ¿cómo se le conoce? Se le conoce por nombre de elementos. Son los elementos químicos que existen. A propósito, ¿cuántos elementos existen hoy en día? ¿Nadie sabe? Existen, por si acaso, hoy en día 118 elementos químicos, ¿ya? Podemos nombrar acá el carbono, el hidrógeno, potasio, magnesio, calcio, hierro, zinc, plata, oro, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú te das cuenta, los elementos, cuando es una sola letra, es mayúscula. Pero cuando está formado por dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. ¿Sale? Muchachos, ¿me escucharon? Sí, mi catedrático. Cuando es una sustancia compuesta, hablamos de compuestos. Catedrático, disculpe, ¿cuántos elementos dijo que había? 118. Cuando es una sustancia compuesta, son compuestos, ¿no? Hay dos tipos de compuestos, compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos.
La diferencia es que están en que los compuestos orgánicos todos tienen carbono sin excepción. Así como vimos la semana pasada, ¿no? Química orgánica, química inorgánica. ¿Por qué se diferencian los compuestos de las sustancias simples? Porque los compuestos están formados por dos sustancias simples, por dos elementos. Por ejemplo, yo puedo unir el hidrógeno con el oxígeno y formar agua. Yo puedo unir el sodio con el cloro y formar cloruro de sodio. Yo puedo unir el carbono con el hidrógeno y formar el gas propano. O el gas metano. Perdón, esta es una sustancia. Ahí. O puedo formar el hidróxido de magnesio. Puedo unir dos o más elementos y ya estoy formando un compuesto. En cambio, los compuestos orgánicos igual. Uno o dos elementos o más y ya estoy formando un compuesto orgánico. ¿Comprendes? O sea, los compuestos orgánicos están formados por un solo tipo de átomo. Las sustancias simples, perdón, están formadas por un solo tipo de átomo. En cambio, los compuestos están formados por dos o más tipos de átomos. Ahora, las sustancias alotrópicas y diatómicas también suelen ser, están consideradas sustancias simples, ¿ah? Porque es un solo tipo de átomo. Por ejemplo, el O2, tienes al fósforo rojo, P4. O tienes al N2. Eso se llama sustancias diatómicas, porque están formados por dos átomos. Pero la pregunta es, ¿está formado por el mismo tipo de átomo, sí o no? ¿Sigue siendo el mismo tipo de átomo? Sí. ¿O es el mismo tipo de átomo? Es el mismo tipo de átomo. Ahora, las mezclas. Existen dos tipos de mezclas. La homogénea y la mezcla heterogénea. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es que la mezcla homogénea está formada por una sola fase. Y la heterogénea está formada por ejemplo, homogénea. Tenemos la limonada. ¿Qué más? El café. Una mezcla de gases. Pero todas tienen una sola fase. Todas. Todas tienen una sola fase, ¿verdad? En cambio, las heterogéneas tienen dos o más fases, como por ejemplo que el agua con el aceite, el agua con turbia, que es agua con tierra, ¿no? La tierra tiene dos fases. El agua está arriba y la tierra está abajo. Igual en el agua con aceite, el aceite está arriba y el agua está abajo. ¿Sí o no? Agua con petróleo, agua con querosene, el yogur. ¿Por qué? El yogur tiene partículas sólidas y agua, ¿no? Una sopa de pollo, partículas sólidas y agua. Una ensalada de frutas también, partículas sólidas y líquidas. Dos fases. Jugos surtidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Ninguna. ¿Está claro entonces, no?
Sí, mi catedrático. Cópiame rapidito esto para ya empezar con la separata, ¿ya? A desarrollar la separata.
Mi catedrático, ya terminé. Listo, los demás que dicen. Sí, mi catedrático, también. Sala. Listo, entonces empezamos, muchachos. A ver, el que sabe la respuesta, lee la pregunta y me da la respuesta, ¿ya? Primera pregunta. ¿Quién va? La relación correcta es bronce. No, porque el bronce no es un elemento. El bronce es una mezcla homogénea. Es una aleación de cobre y zinc. Es Cobre. la mi catedrático. Así es. El cobre es un elemento. Ya. Siguiente. Propiedad extensiva es lo mismo que decir propiedad general, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería? Volumen. Claro. La 3 no la hagan porque es para el próximo capítulo. La 4 podemos hacerlo. Lean y respondan. La proporción correcta respecto a la materia es las moléculas son partículas formadas por la unión química de dos o más átomos. Exacto. Así es. Tal y como ya hemos visto, ¿no? La 5, sí la pueden hacer, ¿no? Participen las señoritas, se están quedando. Viscosidad. Claro. ¿La viscosidad de quién son? ¿De qué tipo de materia? De los, De los fluidos. sí, pero ¿qué tipo de fluidos? Aceite. Claro. Líquidos. La 6.
Todos. Todos son mezclas homogéneas, exacto. Todos son una sola fase, ¿no? El agua con alcohol es una sola fase, el agua regia es una sola fase, vinagre, agua dura. Agua dura significa agua con sales, ¿no? Mi catedrático, ¿qué significa agua regia? Agua regia es el agua que le ha sido agregada un poco de ácido clorhídrico. Ya. Eso significa. A ver, la 7. Arena, concreto, diamante y eso. A ver, la heterogénea, La D, mi catedrático. y es la de E, porque propano es un compuesto, C3H8. Un compuesto se distingue porque tiene fórmula química, pues. Elemento el azufre, la solución la gasolina, porque es una sola fase, y la cal viva es una mezcla heterogénea de agua y óxido de calcio, ¿no? La 8, El bronce. no, el bronce sí es. Almuera. Ozono. El ozono, porque el ozono no es una mezcla, el ozono es una sustancia alotrópica. Es una sustancia simple, ¿sí o no? Porque mira, está formado por un solo tipo de átomo, oxígeno. ¿Es la A, mi catedrático? La B. El ozono no es una mezcla homogénea, es una sustancia simple. Mi catedrático, una consulta. ¿Y por qué la E no sería? Es una mezcla homogénea. Te está diciendo cuál no es una mezcla homogénea. El aguardiente. El aguardiente es la mezcla de agua y alcohol. Todas las demás son mezclas. El ozono no es una mezcla, es una sustancia simple, Ah, un solo tipo de átomo. oh, ok. Claro, ya se dieron cuenta, ¿no? Ondas de radio. La B. Ondas de radio, claro, dispersada, ¿no? La 10 no es materia, dice. Tiempo. El tiempo, claro, el tiempo es abstracto. No, ni siquiera es materia. Las cosas abstractas no son materias. De inercia. Propiedad, exacto, inercia para la 11. Pero léala, a ver, léala, por favor. La propiedad por la cual todo cuerpo se mantiene en reposo o movimiento mientras no exista una causa que cambie dicho estado. Inercia. Ujú. La, la resistencia a fraccionamiento se llama tenacidad. Tenacidad. Bien.
La 3 la dejamos, es parte del otro capítulo. Esa es una pregunta interesante. Dice, un matrazo de Meyer es este, mira. Así es más o menos un matrazo. No sé si has visto en los laboratorios. Contiene 10 trozos de hielo. Acá. 1, 2, 3. Luego tapamos, o sea, se tapa esto, para que no se escape nada, ¿no? Ah, tiene agua también dice, ¿no? Matrazo de miel con agua, dice. Contiene hielo. 10 trozos de hielo. Sí. ¿Cuántas fases existen y cuántos componentes? Además, considere que el aire, o sea, porque acá hay aire, ¿sí o no? Si tapas, quiere decir que acá hay aire. Esta parte es aire. Considere que el aire es una mezcla de nitrógeno, CO2, O2, H2 y CO. Entonces, responden. ¿Cuántas fases hay y cuántos componentes hay en total? ¿3 y 6? Dos fases y 6. 3 y 6. Claro, 3 fases. La fase gaseosa del aire, la fase líquida del agua y la fase sólida de los bloques de hielo. Y son 6 componentes. El agua, que viene a formar el H2O, que viene a ser el líquido o el hielo, ¿no? El N2, el CO2, el O2 y el O2 sumarían 6 componentes en total. A ver, la 15. Dureza y viscosidad. ¿Cuál? Dureza y viscosidad. Léela. Todo completo. La resistencia al rayado se conoce como dureza y la resistencia se pone un líquido cuando un cuerpo se desplaza en su seno y se llama viscosidad. Ahí está. 16. Ductibilidad. ¿Cuál? Dúctil. Léelo todo, por favor. Propiedad por la cual los metales se pueden transformar en hilos delgados. Un ejemplo de ellos es el cobre, ductibilidad. Ujú. 17 no vamos a hacerla. La 20, a ver. Una sustancia así. Acero. El hielo. No. ¿Cuánto tiempo? Un elemento.
¿Podría ser el acero? No, es el sodio. El sodio es el elemento. Bueno, y la 22. El acero. Claro, el acero. Materia no sustancial. La materia dispersada. Luz, Calor. Calor. ¿También quién más? Y la luz. luz, La E. pide Ya muchachos, hasta ahí nomás nos quedamos por el momento. Además, sigue practicando y entramos en para física dentro de 3 minutos, ¿te parece? Está bien, mi catedrático. Un receso de 3 a 5 minutos, ¿ya? Dale, nos vemos entonces. Al mismo link, ¿ya?